Hola, con este video voy a mostrar cómo optimizar Windows 10 para mejorar su rendimiento, para que sirve para computadoras de juegos, para computadoras de casa, para notebooks que no sea muy potente. Computadora que es muy potente, bastante potente, puede ser que esto no va a sentir tanto, pero si no tenés computadora muy potente, mejor hacer esto optimizaciones, así te vas a sentir velocidad de Windows 10. Primero de todos, antes que empezar con cualquier optimización, tenemos que ir a inicio, configuración, actualización y seguridad, y buscar actualizaciones, actualizar hasta últimas actualizaciones. Si necesito reiniciar computadora y después seguir con optimización de Windows. Yo ya tengo Windows actualizado, entonces vamos con siguiente paso. Próximo paso, vamos a hacer una copia de seguridad. Con inicio, botón derecho del mouse, buscamos sistema. Después configuración, información de sistema. Acá está información de sistema. Apretamos esto. Protección de sistema. Apretamos protección de sistema. Apretamos protección de sistema. Buscamos un disco, si hay varios. ¿Cuál es disco de sistema? Disco de sistema. Apretamos configuración. Si está desactivado, activamos protección de sistema. Elegimos más o menos 5 o 6% de tamaño del disco de sistema. Aplicar. Aceptar. Ahora, segundo paso, crear. Podemos algún nombre, por ejemplo 1, cualquiera puede poner nombre, crear, y esperamos hasta que el sistema hace una copia de respaldo, una copia de restauración. Por la duda, si pasa algo malo, probamos restaurar con esta copia de restauración que estamos creando ahora. Puede pasar un tiempito con esto, pero hay que esperar. Cerramos todas las ventanas. Ya tenemos un punto de restauración y empezamos a personalizar Windows. Ahí en escritorio apretamos botón derecho del mouse y elegimos personalizar. Acá nosotros podemos personalizar imagen que queremos que tiene. Si tiene poco, digamos, potencia su computadora, tiene mucha velocidad, mucha memoria, mejor no elegir imagen a algún color. Por ejemplo, elige algún color personalizado que se gusta y nada más. Así no va a ocupar mucha memoria de computadora. Yo voy a elegir por ahora una imagen cualquiera, por ejemplo esta imagen. Ahora vamos a inicio, apagamos todos estos botones. Si fíjate bien que está escrito acá, si algo necesito para usted, bueno, puede dejar estos botones. Yo voy a apagar todos y vamos a ir acá. Elige qué carpeta quieres que aparecen en inicio. Voy a dejar solo configuración, documentos voy a apagar, imágenes voy a apagar. ¿Qué significa esto? Esto, cuando apretamos botón inicio, ¿qué vamos a tener por acá? Voy a tener configuración. Si voy, por ejemplo, documentos, entonces voy a tener acá también documentos. Pero para mí es importante solo tener botón configuración. Y vamos para atrás.
Ahora vamos a barra de tareas. En barra de tareas, arriba estoy desactivando todo. Acá se puede ver dónde vamos a mostrar barra de tareas. Izquierda, arriba, derecho, abajo. Bueno, vamos. Contactos. Tiene que ser todo desactivado. Y ahora vamos a activar, desactivar iconos de sistema. A este punto. Apretamos ahí. ¿Y qué vamos a dejar acá? Si es notebook, dejamos estos cuatro de arriba: reloj, volumen, red, energía, para ver si está cargando o no batería. Si es una computadora CPU de escritorio, no hace falta tener indicador de energía. Indicador de entrada, esto si tenés varios idiomas. Ubicación, centro de actividad, todo esto, micrófono, tenemos que tener apagado. Damos un paso para atrás, volvemos al inicio y vamos a aplicaciones. Primero de todos vamos a mapas sin conexión. Acá elegimos eliminar todos los mapas, eliminar todo, y más abajo actualización de mapas. Desactivamos actualización de mapas. Vamos a inicio. Acá vamos a tener aplicaciones que está iniciando automáticamente cuando inicie Windows. Si no sabe alguna aplicación, no está seguro, tiene que iniciarse o no, dejamos activado. Si estás seguro que alguna aplicación no te vas a usar, podemos desactivarlo. Por ejemplo, voy a desactivar Microsoft OneDrive. Esto voy a desactivar. Otra vez volvemos al inicio y vamos a ir al sistema. Bueno, primero de todo vamos a notificaciones y acciones. Vamos hacia abajo y desactivamos todos estos avisos. Después destildamos todo esto y desactivamos notificaciones de Microsoft. Ahora, editar acciones rápidas y elimino todo esto que tenemos acá, barra de las notificaciones. Si alguien quiere dejar alguna notificación, puede dejarlo. Si no, puede agregar otra vez. Yo voy a eliminar todo y listo. Ahora, configuración de asistente de concentración. Voy a desactivar todo esto. Ahora, personalizar lista de prioridades. Vamos abajo y voy a eliminar todo esto. Quitar. Bueno, voy a destildar este cuadro. Voy a vincular el teléfono también, destildar este cuadro y volvemos. Y vamos a inicio, apagado y suspensión. Yo voy a suspender nunca, configurar, y acá dejo por ejemplo 10 minutos para apagar pantalla. Normalmente si es notebook puedes tener algunos otros para guardar batería por más tiempo, puedes configurar de su manera, pero como es una computadora CPU de escritorio, yo prefiero no apagar ni pantalla, no suspender computadora. Pero para notebook puedes elegir por ejemplo 5 minutos y acá vas a poner más o menos 30 minutos. Así vas a cuidar tu batería de notebook. Para un CPU de escritorio voy a poner nunca y nunca. Vamos a almacenamiento y si está activado acá,
Si está activado, vamos a desactivar. Si ya está desactivado, solo, bueno, vemos que está desactivado. Ahora modo tableta. Acá en primero vamos a elegir usar modo de escritorio. Acá no preguntar y no cambiar y desactivamos. Esto configuración para notebook o para computadora, no para tablet. Estoy ahora explicando configuración. Ahora multitarea. Yo voy a desactivar esto y esto. También línea de tiempo. Si no sabes qué es, puedes desactivarlo directamente. Bueno, acá cambiamos a todos los escritorios. Acá cambiamos a todos los escritorios. Vamos a proyección en este equipo. Mi computadora, bueno, no soporta proyección en este equipo. Si alguna soporta pero no estás usando, también puedes desactivarlo. Ahora experiencias compartidas, voy a desactivar y portapapeles, acá ya está desactivado. Ahora escritorio remoto. Si no vas a usar escritorio remoto, también puedes deshabilitar. Por eso tengo, como no voy a usar, tengo deshabilitado escritorio remoto en esta computadora. Volvemos al inicio y buscamos juegos. Vamos a destildar esto y desactivar grabar clips de juegos. Ahora vamos a modo de juegos. Y si estás jugando en esta computadora todo el tiempo, mucho tiempo estás jugando, usando para juegos, entonces dejamos modo juego activado. Si no usas esta computadora o a veces usas juegos en esta computadora, desactivamos. Volvemos al inicio y buscamos accesibilidad. Acá se puede desactivar a todos estos para mejorar rendimiento. Vamos al audio y vemos para que activar sonido mono está desactivado. Ahora voz está desactivado, bien, tiene que ser desactivado. Teclado, vamos al teclado y yo voy a desactivar todo esto. Y acá también abajo también desactivo todos los cuadraditos. Mouse también está desactivado. Esto solo revisamos si está desactivado. Volvemos al inicio y vamos a privacidad. Bueno, acá vamos a desactivar todo esto, configuración, para que no mande información de nosotros para Microsoft. Dejamos esto desactivado. En general, acá desactivado. Voz, acá tenemos que revisar si está desactivado ahí. Vamos a personalización de entrada de escritura, desactivar. Bueno, ahora comentarios y diagnósticos. Vemos para que se queda arriba datos de diagnóstico solo necesarios. Revisamos para que todos estos botoncitos tienen que ser desactivado. Acá frecuencia de comentarios nunca. Acá tenemos que preguntarme antes que corregir problemas, y datos de diagnóstico eliminar. Ahora historial de actividad, sacamos todo que está tildado y borramos historial. Vamos a ubicación, apretamos cambiar y revisamos para que queda desactivado. Revisamos abajo también para que está desactivado todo y vamos a cámara.
Si usamos cámara en esta computadora y usted usa algunos mensajería y todo esto, entonces bueno, apretamos cambiar y esto tiene que ser activado si vas a usar cámara en este equipo. Si no, puedes desactivar. Revisamos qué programas y aplicaciones tiene acceso al cámara. Si hay algún programa que usted no quiere que usa cámara web, entonces puede desactivar. Por ejemplo, esto. Micrófono, casi lo mismo que es cámara. Entonces, fijamos, si vas a usar micrófono, tiene que ser activado. Acá, aplicaciones que tiene acceso al micrófono, puede activar o desactivar. Vamos, activación por voz, apagamos directamente. Notificaciones, estas notificaciones tiene que ser activado. Bien, todo lo que tenemos más abajo, información de cuenta, desactivamos. A ver, contactos, desactivamos. Calendario, desactivamos. Llamadas telefónicas, desactivar. Historial de llamadas, desactivar. Correo electrónico, desactivar. Tareas, desactivar. Mensajería, desactivar. Señales de radio, desactivar. Otros dispositivos, desactivar. Aplicaciones en segundo plano, desactivar todas estas aplicaciones de segundo plano. Diagnóstica de aplicación, desactivar. Descarga automática de archivos, por general se queda así. A todos los más abajo, documentos, dejamos activado. Imágenes, activado. Videos, activado. Y sistema de archivos, activado. Volvemos al inicio y vamos a actualización y seguridad. Vamos, opciones avanzadas. Fijamos que todo esto tiene que ser apagado. Y acá optimización de distribución, desactivado. Desactivamos permitir descarga de otros equipos. Bueno, volvemos al inicio. Por ahora cerramos configuración de Windows y vamos a configurar un poquito esto, Explorer de archivos. Vamos a agrandar. Bueno, ahora cuando abre el explorador de archivos, siempre abre así, ¿no? De predeterminado, pero vamos a vista, opciones, y vamos a sacar acceso rápido que nos propone Microsoft y vamos a poner este equipo y también mostrar las carpetas usadas. Destildamos, aplicar, aceptar. Entonces ahora cuando vamos a abrir, va a estar este equipo con discos y todo, ¿no? También volvemos a vista y tildamos acá extensiones de nombre de archivos para que sabemos qué archivo es si abrimos algún archivo, para que podamos ver terminación de archivo, por ejemplo exe, pdf y todo lo que quieres. Bueno, para mejorar Explorer. Bien, ahora vamos a Explorer de archivos, buscamos este equipo, botón derecho, propiedades. A ver, configuración avanzada del sistema. Apretamos configuración avanzada del sistema y rendimiento, configuración. Acá vamos a personalizar configuración para mejor rendimiento. Voy a elegir ajustar para obtener mejor rendimiento, pero también voy a marcar algunas cosas que voy a dejar, porque si no ya no va a cambiar mucho la vista, digamos, de Windows. Vamos a marcar, animar las ventanas a minimizar y maximizar, mostrar
vistas en miniaturas en lugar de iconos, mostrar sombras bajo de las ventanas, desplazamiento suave de los cuadros de la lista y suavizar bordes para las fuentes de la pantalla. Aplicar. Ahora vamos a opciones avanzadas. Vemos que está acá ajustar mejor rendimiento de programas y vamos a memoria virtual, cambiar. Vamos a destildar, administrar automáticamente. Si tenemos varios discos, entonces vamos a cada uno y sin archivos de paginación. Por ejemplo, establecer, marcamos otro, sin archivo de paginación, establecer, acá, sin archivo de esta paginación, establecer, y disco C, donde está sistema, tamaño administrado por sistema, establecer, y aceptar. Acá, aceptar, aplicar, aceptar. Bueno, inicio y recuperación, configuración. Si es solo un Windows, no tenés otro sistema operativo, puedes destildar este cuadradito. Si no sabes cómo está arrancando Windows, puedes dejar, porque igual esto se ve 30 segundos solo en arranque de sistema, nada más. Después ya no te molesta, digamos. Reiniciar más tarde. Me olvidé también revisar un cuadro, entonces configuración avanzada y acá acceso remoto. Destildamos permitir conexiones de asistencia remota a este equipo, aplicar y aceptar. Ahora vamos a panel de control. En vez de categoría buscamos iconos grandes y buscamos centro de accesibilidad. Detectar siempre esta sección. Acá destildamos estos dos cuadraditos. A ver, facilitar el uso de este equipo. Y destildamos acá arriba este cuadrado. Aplicamos, aceptamos. Bueno, vamos a buscar fácil uso de teclado. Configurar teclas y mouse. Desactivamos este cuadro, desactivado abajo, y mostrar icono también sacamos. Aplicar, aceptar. A ver, ahora configurar teclas especiales. Sacamos los 4 cuadraditos. Aplicar, aceptar. Ahora configurar teclas filtro. Bajamos hacia abajo y destildamos estas dos configuraciones a estas. Aplicamos, aceptamos. Ahora usar texto, alternativos visuales para los sonidos, ninguno, aplicar, aceptar, facilitar el uso toque y la tableta, acá ninguno, aplicar y aceptar. Es para computadora, no es para tablet. Configuración esto. Bueno, cerramos panel de control, cerramos explorador. Ahora la próxima configuración es para usuarios avanzados, para eliminar algunas aplicaciones y programas predeterminadas instaladas con Microsoft para hacer más liviano Windows 10. Es porque Microsoft también da mucha propaganda, mucho, digamos, como acá, temperatura, tiempo, noticias, todo esto, películas, TV, bueno, todo que no nos sirve, no vamos a usar, vamos a eliminar. Pero mira,
primero tenés que tener copia de seguridad. Segundo, todo tiene su responsabilidad hacerlo o no, todo que voy a explicar más adelante. Bueno, como ya dije, es para usuarios avanzados. Si no sabes cómo vas a hacer y para qué vas a hacer, no haces esto que voy a mostrar ahora, porque vamos a eliminar también Skype de Microsoft Store, temperaturas, digamos Office 365, algunas otras aplicaciones que vienen con Windows. Por eso, si usas estas aplicaciones, no tenés que hacer. Cada usuario es responsable de su actitud y su configuración de su computadora. Ahora vamos a trabajar con script para eliminar algunas aplicaciones de Microsoft que viene predeterminado con Windows 10. Para esto, primero voy a desactivar antivirus, porque algunas veces antivirus no deja descargar o ejecutar un script que no sea virus, igual se confunde y no deja ejecutar. Yo tengo de antivirus de Microsoft, es Defender. Entonces vamos a buscar protección contra amenazas, administrar y configurar, y acá protección en tiempo real, por ahora voy a poner desactivado. Bien, ahora voy a mostrar dónde descargar dos scripts que tenemos que descargar y usar para optimizar Windows. Voy a dejar link en descripción de video. Va a estar dos links, script 1 y script 2. Script primero es esto, en esta página voy a descargar. Se llama Windows 10 Debloater. Voy a mostrar bien esto. Ahí. Esto, link para descargar, que va a estar abajo. Y vamos a usar este botón para descarga que dice Code. Bueno, ¿cómo descargar estos scripts y abrir? Apretamos este botón, elegimos Download Zip y descargamos script al computadora, por ejemplo al escritorio o al carpeta descarga. Yo por ejemplo descargo en escritorio, está zipiado, está archivado, digamos, comprimido. Entonces para descomprimir ponemos mouse sobre esta carpeta, botón derecho, extraer todo, extraer. Ahí extrae en una carpeta, por ejemplo esta, el mismo lugar donde estaba descargado script. Abrimos, elegimos adentro este archivo, y este archivo tenemos que abrir. ¿Cómo se abre este archivo? Mouse sobre archivo, botón derecho, abrir con, y tenemos que elegir bloc de notas, aceptar, abrir. Y ahí tenemos todo script adentro en este bloc de notas. Para seleccionar esto, también ponemos mouse adentro, botón derecho, seleccionar todo, botón derecho, copiar. Esto copiamos para después pegar en shell y ejecutamos ahí. Ahora en buscador ponemos Power y elegimos PowerShell, escribimos Power, buscamos PowerShell y ejecutamos como administrador. Tenemos una ventana a la derecha con PowerShell, a la izquierda con script. Botón derecho en script, seleccionar todo, botón derecho, copiar. Vamos a la ventana de PowerShell con Control V, pegamos todo el script para acá.
Ahí revisamos que pegó todo hasta último. Mira, acá se termina esta y acá también tenemos lo mismo. Y apretamos Enter. Ahí Script ejecutó una ventana para desinstalar aplicaciones. Más importante para nosotros es esto: remover todas aplicaciones digamos adicionales que Microsoft instala con Windows 10. Apretamos y ahí Script ya está trabajando, removiendo aplicaciones. Se abre Explorer, vamos a cerrar y tenemos que esperar hasta que aparece Finish All Task. Ahí, cuando se terminó hacer todo esto, vamos a usar otros botones, algunos de estos botones que también vamos a configurar Windows con estos botones. Bueno, vamos. Primero apretamos Disable Cortana. Ahí dice Cortana has been disabled. Ahora Stop Edge PDF Takeover. También eliminamos para que predeterminado no abre con el navegador Edge archivos de PDF. Y esperamos hasta que termina todo esto. Ahora voy a desinstalar OneDrive. Acá apretamos Uninstall OneDrive y también esperamos hasta que termine esta operación. En este momento puede desactivarse Explorer de Windows, pero no se preocupe porque va a aparecer ahora. Ahí apareció Escritorio y Explorer y ya nos avisa que OneDrive está desinstalado. Ahí tenemos un aviso que ya terminó de desinstalar OneDrive. Ahora vamos disable desactivar telemetría, que también vamos a hacer ahora. Dice telemetría está bien desactivada. Acá remover programas y aplicaciones que nosotros desinstalamos desde el registro de Windows. Entonces apretamos remover todo este programa desde el registro de Windows para que el registro de Windows se quede bastante limpito. Y por último instalamos NET versión 3.5, que es necesario para muchos programas. Ya aprovechamos como está en este menú, instalamos. Todos los programas están bien instalados. Ahí dice que se instaló correcto. Entonces podemos cerrar esto y ventana con script y vamos a usar segundo script. También link va a estar que va a abrir un script así, ya escrito directamente en página de internet. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando abre esta página tenemos que botón derecho, seleccionar todo, botón derecho, copiar. Ahora abrimos Explorer de Windows, vamos al disco C donde está sistema
Y acá en disco C tenemos que hacer una carpeta, cualquier nombre corto, solo para que sabemos. Por ejemplo, si igual vamos a eliminar basura de Windows, vamos a hacer una carpeta, por ejemplo, trash, o cualquier otro nombre que usted puede saber. Ahora abrimos carpeta, vamos nuevo, documento de texto, crear, cambiamos nombre, ponemos, para acordar bien, por ejemplo, lo mismo, trash. No cerramos todavía, pero vamos a cambiar extensión de archivo. Al vez que tiene text después de punto, vamos a sacar esto text y vamos a escribir bat. Va a estar trash bat, un archivo en el directorio de disco C. Apretamos, nos pregunta si queremos cambiarlo. Sí. Es archivo ejecutable, entonces ahora vamos a editar y acá pegamos todo que copiamos en la página, todo script. Ahora archivo, guardar, y cerramos este archivo. Ya estamos preparados para ejecutar segundo script. Ahora vamos a ejecutar símbolo de sistema. Entonces vamos al botón inicio, botón derecho de mouse y buscamos donde dice símbolo de sistema administrador. Apretamos esto y ejecutamos símbolo de sistema administrador. Estamos en carpeta Windows System 32. Tenemos que ir a la carpeta principal, digamos, directorio principal. Entonces vamos a escribir sd espacio y 2 puntos. Apretamos enter. Otra vez sd espacio 2 puntos, apretamos enter. Ahí estamos en disco C. Ahora sd y carpeta que nosotros creamos es trash. Apretamos enter. Ahí estamos en carpeta C, carpeta trash. Ahora tenemos que ejecutar script que tenemos ahí ya grabado en directorio. Escribimos trash bat y apretamos tecla enter. Ahí script está trabajando. Bueno, script pasó más o menos 1 minuto. Ahora dice presione una tecla para continuar. ¿Viste? Y ya terminó a trabajar script. Ponemos exit, enter, salimos. Entonces con esto actualización, con esto configuración y eliminación de programas, nosotros tenemos Windows 10 más rápido del mundo. Para acá, mira, si entramos al menú inicio, ahora puede ver ustedes que acá casi no tenemos nada de todo esto, propaganda que tenía, de todo estos juegos, temperaturas y todo. Entonces cada una de estas cosas ya podemos eliminar desde inicio. Botón derecho en cada icono que ya no tiene nada. Eliminamos. Esto podemos correr por acá. Bueno, acá otra vez tenemos documentos, imágenes y configuración. Yo quería solo configuración e inicio. Entonces podemos, a ver, entramos botón derecho, personalizar. Acordamos como hicimos primero en inicio. Acá mostrar aplicaciones. Recientemente voy a apagar. Acá elegir qué voy a tener, voy a dejar solo configuración, voy a apagar todo esto, inicio, y vemos cómo quedó ahora Windows. Falta solo reiniciar, mira,
abre todo rapidísimo, funciona todo muy rápido y es Windows más liviano que existe. Bueno, ahora reiniciamos, usamos y disfrutamos. Chao, hasta el próximo video.